En esta fase 3 del cubo de datos la hemos denominado consulta y gestión de información y análisis geográfico. Aquí en particular vamos a comenzar a revisar cada una de las secretarías que están presentes en el cubo, cada categoría la cual se relaciona el tema de emergencias en educación en el país, como también de cada una de las variables que se encuentran agrupadas en las tres categorías. Entonces, dentro de las entidades territoriales certificadas, en el cubo de datos hay 20 entidades territoriales en el país: Arauca, Atlántico, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Chocó, Barranquilla, Ciénaga, Cúcuta, Ipiales, Maicao, Malambo, Pasto, Quibdó, Riohacha, San Andrés de Tumaco, Santa Marta, Soledad y Uribia. Para el ejercicio vamos a desplegar la Secretaría de Educación del Atlántico. Él automáticamente nos va a desplegar tres categorías: la primera denominada emergencia de origen natural, la segunda emergencia de origen antrópica y emergencias socionaturales. Procedemos a habilitar una de las emergencias, en este caso de origen natural, y nos va a desplegar una serie de variables asociadas a esa categoría, en las que tenemos temperatura superficial, coberturas de la tierra, clasificación agrológica de los suelos, humedales, minería, obras civiles de alto impacto, amenazas por inundación, amenazas por remoción en masa, amenazas por incendios forestales, amenazas por ciclones tropicales y amenazas sísmicas. Al igual encontramos otras variables distintas. En el caso de las antrópicas: conflicto armado, actividades ilícitas, crisis migratoria, violencia basada en género, salud mental y bienestar para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, violencia social, accesibilidad a cobertura de internet, cobertura de energía, necesidades básicas insatisfechas y pobreza multidimensional. Y encontramos en emergencias socionaturales: territorios colectivos, accesibilidad a instituciones educativas, rondas de protección, acceso al sector educativo, permanencia, rezago y calidad educativa. Para el ejercicio vamos a desplegar una variable para el Atlántico como amenazas por inundación. Él en la parte superior nos va a indicar se está agregando esta capa de amenazas por inundación. Entonces, lo que hace el sistema es despliega la capa de amenaza de acuerdo al nivel de riesgo que está aquí asociado en este panel de leyenda, y aquí ya nos muestra filtrado para el departamento los establecimientos con los distintos niveles de amenaza. También podemos agregar capa general del índice de riesgo educativo para el Atlántico, y él nos va a mostrar en la parte inferior las capas que están agregadas por variables, y aquí nos indica que para eliminar una capa haga clic en la X que acompaña el nombre de la capa, y también nos va a aparecer capa CIRE, que para eliminarla habría que hundir en la X o eliminar capas IRE que estén desplegadas. En el caso que solo vamos a mostrar la capa del índice de riesgo educativo, procedemos a eliminar la capa de amenazas por inundación, si deseamos, para que solo nos muestre la capa del índice de riesgo educativo síntesis del departamento del Atlántico. Entonces dice establecimientos educativos cargados de manera correcta. Cada uno de los círculos que vemos en azules son las agrupaciones de los establecimientos educativos agrupados por clúster de acuerdo a su proximidad. Bajando en el panel de capas encontramos que podemos ocultar los límites departamentales y podemos mostrar los límites departamentales que se encuentran en azul. Para proceder a mostrar las capas de límites municipales es necesario
ocultar la capa de límites, automáticamente se nos pondrá en verde mostrar límites municipales, y en la medida que nosotros vamos pasando por el mapa principal nos desplegará cada uno de los nombres de los municipios que están asociados en el departamento o en la Secretaría de Educación Departamental. Posteriormente está la barra ocultar establecimientos y mostrar nuevamente en caso tal quisiéramos tener certeza del filtrado que hizo por establecimientos en el departamento que tenemos seleccionado, en este caso al Atlántico como entidad territorial certificada. Posteriormente nos vamos a la barra de filtrar por niveles de riesgo. Digamos que en este caso el Atlántico tiene 2 establecimientos en niveles de riesgo. Si queremos filtrar por nivel medio alto, vemos que el número de establecimientos aumenta. Si queremos ver los establecimientos que tengan nivel de riesgo medio, ahí van aumentando. Nivel de riesgo medio bajo y nivel de riesgo bajo. Siempre es importante tener seleccionada la capa de la entidad territorial que se va a filtrar, y si queremos filtrar todo el nivel de riesgo es necesario siempre no tener marcado ninguno de los riesgos en esta posición para que él entienda que son todos los establecimientos educativos con distintos niveles de riesgo de los cuales se están consultando. Como estamos en este caso haciendo un análisis a la entidad territorial del Atlántico, podemos colocar filtrar por departamento, y si queremos revisar cuántos niveles de amenaza hay por cada uno de los municipios del departamento del Atlántico, simplemente seleccionamos el municipio y ya él automáticamente nos va a señalar el número de establecimientos educativos en el municipio, en este caso Baranoa, con los niveles de riesgo. Si queremos descargar el ranking de todos los establecimientos educativos del departamento del Atlántico con los distintos niveles de riesgo, nos vamos al botón de ranking por establecimiento, y aquí nos va a mostrar que son 1823 establecimientos donde tienen distintos niveles de amenaza, siendo el primero el que mayor tenga nivel de amenaza y el último el que menos presenta nivel de riesgo por amenaza. Entonces nos vamos a concentrar en el establecimiento educativo que aparece primero. Al inicio nos va a mostrar el nombre del establecimiento educativo, el código DANE. Nos va a mostrar el nivel de riesgo alto. Este es el nivel de riesgo general del digamos el análisis estadístico de todo el cruce de las variables. Vamos a encontrar a qué secretaría pertenece. Vamos a encontrar también el nombre del municipio y la dirección. En la parte superior aparece un botón y ahí nos explica qué son los rankings o qué es un ranking de la sede educativa en el país y qué método se estableció, que es lo que nosotros vemos que está rankeado. En la parte inferior observamos todo lo relacionado con cada una de las variables, siendo 0 o 1 el que bajo nivel de riesgo tiene, a 5 el mayor nivel de riesgo
que se tiene. Entonces, por ejemplo, en el tema de ciclones trópicos, amenazas por incendios forestales, observamos que para este establecimiento educativo tiene una amenaza 5, amenazas por inundación tiene una amenaza 5 y amenazas por remoción tiene una amenaza 3, y en la medida que vamos pasando y observando cada una de los establecimientos, observamos cada uno de los niveles de riesgo para cada una de estas variables. En la parte derecha observamos cada una de las variables, de las 26 variables que trabajan en el cubo, donde podemos ir deseleccionando las variables y quedarnos con las variables de interés. Como podemos deseleccionar todo e ir colocando las variables que se requiera visualizar. Para poder identificar el nivel de riesgo acumulado, en la parte derecha encontramos otro botón llamado variación nivel de riesgo. Aquí nos va a comenzar a mostrar el nivel de riesgo de los establecimientos educativos a lo largo del tiempo. Cada vez que se actualice el cubo, nos va a mostrar la proyección o el nivel de riesgo de ese establecimiento, que para este caso, como es el primero en el Atlántico, solamente este establecimiento nos va a mostrar un nivel de riesgo. Para ubicarnos en el establecimiento educativo y saber dónde está ubicado, es necesario copiar tanto el nombre como el código. Cerramos, nos vamos a la herramienta buscar establecimientos por nombre o código. Aquí pegamos, automáticamente se nos va a aparecer un botón con el nombre del establecimiento educativo y el código del DANE. Damos clic y automáticamente nos envía a la ubicación del establecimiento educativo, donde observamos que recae en un área de calificación 5 en la capa del índice de riesgo educativo, lo que quiere decir que está, en ese sentido está localizado nuestro punto. Si queremos realizar una búsqueda de si tenemos en cuenta la ubicación geográfica de algún establecimiento educativo en algún municipio, también podemos hacerlo a través de el panel de capas. En este panel o mapa principal podemos acercarnos al establecimiento educativo. Vamos generando zoom, seleccionamos y vemos que este establecimiento educativo, la ponderación de todas las variables, se considera que su nivel de riesgo 1 es un nivel de riesgo bajo. Y así lo podemos ir realizando con otros establecimientos educativos de nuestro interés. Vamos. Ubicamos. Y aquí nos aparecerá. Si queremos también filtrar el nivel de riesgo por variable, simplemente seleccionamos cada uno de los niveles de riesgo y aquí donde aparece la variable simplemente seleccionamos la variable de interés.
Cuando no se encuentran establecimientos en ese nivel de amenaza, el botón en la parte superior derecha indicará que para ese nivel de amenaza para ese nivel de riesgo no hay amenazas asociadas con esta variable. También podemos revisar si, por ejemplo, encontramos que existen amenazas para ese nivel de riesgo medio, y ya nos los mostrará el sistema. Y aquí vemos ranking de establecimiento bajo esa variable que fue temperatura superficial del aire. Nos mostrará que 16 establecimientos educativos tiene nivel de riesgo 3 para la variable temperatura superficial del aire. Si queremos validar que efectivamente esos establecimientos educativos se encuentran bajo ese nivel de amenaza, procedemos a agregar la variable de temperatura superficial del aire. Ya nos indicará se está agregando la capa de temperatura superficial del aire. Como él está haciendo un análisis en tiempo real, es necesario eliminar la capa del índice de riesgo educativo para solo quedarnos con el mapa de temperatura superficial del aire. Entonces nos muestra que la calificación de riesgo 3 sobre nivel de riesgo, existen 16 establecimientos con el nivel de amenaza calificación 3. Si queremos revisar los que están en calificación 2 para esa variable, simplemente seleccionamos medio bajo y nos deberá desplegar los establecimientos educativos que se encuentran en nivel de amenaza, en nivel de riesgo 2 en el departamento del Atlántico con el filtro de establecimientos por variable. Entonces, bien, ¿cómo procedemos a imprimir las fichas de los establecimientos o del mapa de interés? Si queremos, por ejemplo, imprimir la capa de temperatura superficial del aire, podemos imprimir, y hay que tener en cuenta cómo es la geometría de la entidad territorial que se le va a generar un reporte, con el fin de que no presente, de que esté lo mejor posible ubicado en el centro de nuestro panel principal o mapas principales. Igual también, si queremos descargar la ficha de un establecimiento, podemos hacerlo desde la capa principal de nuestro visor.